no es que dijeron así, sino que de ese 40% de benignos que se dan en las accesorias, ¿sí? La mayoría son adenomas pleomorfos. ¿Está? En las accesorias, las más frecuentes que pueden tener estos adenomas pleomorfos son las palatinas y las labiales. Esas glándulas son, de las accesorias, son esas glándulas las que más frecuentemente tienen adenomas pleomorfos. ¿Ah? Muy bien. Así que acuérdense, adenoma pleomorfo o tumor mixto. ¿En qué glándula se presenta más frecuentemente? No se olviden. Sublingual, submandibular con un 95%, parótida con un 80-85%. Esas son las más frecuentes. Pero también se puede dar en las accesorias. No es tan frecuente como las otras, pero se puede dar, ¿sí? Es más, el 40% de benigno de las accesorias es este tumor, ¿sí? Se encuentra este tumor. Y de las accesorias, las más frecuentes son la palatina y las labiales. ¿Está? Las labiales superiores. ¿Estamos? Esto es importantísimo y es pregunta de examen. ¿De dónde se origina el adenoma pleomorfo o tumor mixto? ¿De dónde se origina? De las células mioepiteliales. ¿Está? Eso fue pregunta, ¿eh? Márquenlo ahí. Bueno, ¿cuáles eran las células mioepiteliales? ¿Dónde se encontraban? En la porción secretora. Muy bien. ¿Y qué función cumplían ellas? Contráctil de ordeñe. Muy bien. Contráctil o de ordeñe. Muy bien. De esas derivas. Disculpa, Sí. Wendy, ¿dónde era que se encontraban? Porque creo que anoté mal. En la porción secretora, ¿sí? Alrededor de los acinos. Ah, bueno. Muy bien. Acuérdense, voy a volver un poquitito, acá. Estas son las lilas que están alrededor. Esas son las mioepiteliales. ¿Está? Acá no hay, en el conducto no hay. ¿Está? Y la función es de ordeñe. ¿Ah? Muy bien. ¿Por qué se llama pleomorfo? Porque tiene distintos, un amplio patrón histológico, ¿sí? Tiene distintas células adentro. ¿Estamos? Por eso. Presenta una pseudocápsula. Eso no está tan bueno, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando son pseudocápsulas? ¿Qué puede producirse? Yo saco el adenoma y ¿qué puede pasar? Que queden quistes, hijo de satélites. No sé si quistes, porque no hablamos de quiste acá, pero sí recidiva, ¿no es cierto? Muy bien, muy bien. Queda recidiva. ¿Está? Este dato tengan en cuenta, porque no es tan bueno, ¿eh? No es nada bueno el adenoma pleomorfo. El más frecuente es benigno, todo lo que ustedes quieran, pero miren, puede sufrir transformación maligna este tumor. Y un 20% evoluciona a un adenocarcinoma o a un carcinoma epidermoide o mucoepidermoide. ¿Está? Así que no es nada bueno dejarlo. ¿Sí? Como ningún tumor, ¿no es cierto? Pero este tiene mucha frecuencia de que se transforme
a maligno. ¿Sí? Bueno, vamos a colocarle algunas referencias por acá. Vamos a empezar, a ver, vamos a empezar desde afuera hacia adentro. ¿Está? Esta primera parte, todo esto que estoy marcando acá, todo, van a poner, si están bien teñidos estos acinos glandulares que ven acá, ¿qué acinos serían? ¿Mucosos o serosos? Ceroso. Seroso. Muy bien, entonces pónganle, saquen una flechita y pónganle acinos serosos. Ahí está. Y las otras, que son claritas, no son los mucosos. O sea, hay una trampa, no. No son los mucosos, son células adiposas nada más. ¿Está? Que están intercaladas ahí. Pero bueno, pónganle acinos serosos. Los otros no le den artículo. ¿Está? Esa es la primera parte. Acinos serosos. ¿Sí? Esta franja rosada que ven acá, todo esto, que en esta parte se intensifica un poco más, acá se hace más laxa, ¿sí? Esto es la pseudocápsula fibrosa. Pseudocápsula fibrosa, ¿sí? ¿Qué sería, Wendy? Esto, La... esta parte, ¿sí? Pseudocápsula fibrosa. Bien debajo de los acinos, ¿no? Muy bien. Faltan dos cositas más. Estos que ven acá, que son las celulitas que se tiñen más intensamente, de ahí saquen una flechita hasta acá, sáquenle una flechita y coloquen cordones o luces quísticas de epitelio glandular. ¿Está? Wendy, ¿de dónde era que habías sacado la flecha? De sáquenle. Ok. Pero son todos los que ven más violeta, más intenso, ¿no es cierto? Bueno, todas esas estructuras son células epiteliales glandulares, ¿sí? Ya sea en forma de cordones, que son los más alargaditos, o de quistes. ¿Sí? Hay algunas, fíjense que tienen lucecitas chiquitas adentro, ¿está? En algunos. Cordones o luces quísticas de epitelio glandular, ¿está? Y lo último, la matriz, ¿sí? De acá, sáquenle. Ahí donde está la manito, ahí les dejo. De ahí sáquenle una flechita y pongan matriz de tejido mixoide. ¿Qué era? ¿Se acuerdan en tumores odontogénicos, cuando dimos el mixoma odontogénico? ¿No se acuerdan de qué era ese tumor? ¿De qué tejido? O sea, sí era tejido mixoide, pero ¿de qué está compuesto el tejido mixoide? ¿Alguno se acuerda? De células epiteliales y ectomesenquimales. Me estás diciendo como que es un tumor mixto, ¿no es cierto? No, el tejido mixoide es el mixoma odontógeno que ustedes vieron anteriormente, era de origen mesenquimático nada más. ¿Está? El tejido mixoide es sustancia fundamental amorfa. ¿Está? Y se ve así, como está marcando la manito. Tejido mixoide es sustancia fundamental amorfa. ¿Sí?
Eso es lo que vemos acá. ¿Estamos? Entonces, acuérdense, los acinos glandulares, ¿sí? En este caso predominan más los serosos. Después vamos a ver la pseudocápsula de fibras, los cordones o luces quísticas de células epiteliales glandulares, ¿sí? Y por último, una matriz de tejido mixoide. ¿Está? Wendy, ¿en dónde estaban los cordones? Eso no noté. Acá. Estos son los cordones. Cordones o luces quísticas, como ven acá. ¿Está? Muy bien. Acá nada más a mayor aumento, ¿sí? Es lo mismo, pero a mayor aumento. ¿Está? Pueden ver, acá se ven más las luces quísticas, ¿vieron? Hay más luces quísticas que en el anterior. ¿Sí? Fíjense. Luces quísticas, luz quística. Hay poquitos cordones, ¿sí? Acá, por ejemplo, hay un cordón más alargado. Todo de células epiteliales glandulares. ¿Está? ¿Y esto que está acá, qué sería? Esta partecita rosadita clara. O esto, o esto. ¿Qué sería? ¿Qué sería esta matriz que ustedes ven acá? La matriz de tejido mixoide, Wendy. Muy bien, tejido mixoide, ¿no es cierto? Sustancia fundamental amorfa, ¿sí? Esa sustancia fundamental amorfa son polisacáridos, ¿está? Por eso tan laxo, tan frágil, digamos, ¿está? Esas dos cosas tienen, entonces, luces quísticas, cordones que están constituidos por células epiteliales glandulares, maduras, normales, y alrededor el tejido mixoide. ¿Está? Y acá mayor aumento, miren, tejido mixoide, ¿está? O matriz, ¿sí? Estroma del tejido mixoide, todo lo que ven ahí rosadito claro es eso, y las celulitas epiteliales glandulares que forman las luces quísticas, como ven acá, acá, o pueden ser así cordones, como ven acá, que son más alargaditos. ¿Sí? Más o menos 2 o 3 capitas de celulitas hay acá, ¿sí? En cada uno. Todas células epiteliales glandulares normales, maduras, sin ningún tipo de atipía. Acá no vemos nada raro, porque es benigno. Ahora, si vemos atipía, quiere decir que está evolucionando, que se está malignizando el tumor. ¿Sí? Muy bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? Bien. Este es entonces el tumor que van a tener que estudiar, ¿sí? De los benignos. ¿Cómo, qué método? Por las dudas, en el teórico yo me acuerdo que habían colocado que, qué métodos diagnósticos, si quieren coloquen acá, qué métodos diagnósticos se utiliza para este tumor, ¿sí? Y vamos a colocar ahí unos ejemplos, ¿sí? Van a colocar PAF con doble A, PAF, o sea, punción, aspiración con aguja fina. ¿Está? ¿Cómo Wendy Puff? Sí, PAF con doble A. ¿Está? PAF, que es punción, aspiración con aguja
afina. Después, otro método. Biopsia, obvio. Otro método, impronta. Está. Y uno más, que se llama coágulo / lavado de la aguja. Coágulo / lavado de la aguja. ¿Está? Muy bien. Muy bien. Bueno, esos son los métodos, ¿sí? Bueno, este sí, estudienlo bien. Me acuerdo la pregunta era esta, ¿eh? No se olviden, porque encima esa vez muchos marcaron mal y sabían. Adenoma pleomorfo, o bueno, capaz no se acordaron, pero adenoma pleomorfo es de las células mioepiteliales. Le van a poner de qué origen es. ¿Está? Eso no se olviden. Muy bien. Por ahí la histopatología no creo que les pregunten, pero esto sí fue pregunta. ¿Está? Y por ahí los métodos diagnósticos. Me parece muy específico. Wendy, Sí, decime. la histopatología en el parcial anterior nos ponían, creo que era del marginal crónico, ¿cuál era la correcta? Bueno, creo que esa pregunta era tipo ninguna es correcta, pero nos ponían todos los datos, teníamos que marcar, digamos. Ujú. Pero igual fue 1 o 2 preguntas nomás. Claro. Sí, yo pienso que quizás más precisamente le van a preguntar histopatología de carcinoma epidermoide o el mucoepidermoide que vamos a ver ahora en un ratito, eh, o quizás del quiste dentígero, del radicular, del ameloblastoma, o sea, por ahí yo creo que va a ir más las histopatologías, ¿está? Y medio que de ni siquiera dieron práctico, así que tranqui. Si no tienen tiempo, bueno, obviamente que déjenlo a la histopatología, pero acuérdense, la célula mioepitelial, no se olviden de eso. Bien. Este es el último que no les van a preguntar. Ya veo 1000 preguntas de esto. No, este es uno, es uno de los que, de los que nosotros vemos acá, el tumor de Warthin. El primero en frecuencia es el pleomorfo, ¿sí? Que es el que vimos, el mixto. Y este se llama mixto, pero por la cantidad de células que contiene, ¿sí? Nada más que por eso está. Pero este es el segundo, el tumor de Warthin, no es muy frecuente, pero aparece. Y a diferencia del adenoma pleomorfo, este tiene buen pronóstico, ¿está? O sea, no suele evolucionar a maligno, ¿sí? No deja recidiva tampoco, tengan en cuenta eso, tiene una buena cápsula que lo contiene, ¿está? Así que no recidiva. 2 diferencias con respecto a la anterior. Y acá está la histopatología que es bastante particular. Van a colocar de este que está acá, saquen una flecha y pónganle centro germinativo del tumor. O sea, de ahí se empieza a formar, ¿sí? Centro germinativo del tumor. Después, alrededor, todo esto que ven acá, estos puntitos, saquen una flechita y pongan tejido linfoideo, que remeda a ganglios linfáticos.
¿Podrías mostrar de nuevo de dónde, Wendy? Esta parte, la más violeta. ¿Cómo Este es tejido linfoideo? el tejido linfoideo que remeda a ganglios linfáticos. Bien. Y después, todos estos que ven acá, este que es más grande, ¿no es cierto? Esto que de acá, de esta parte donde está la manito, de ahí saquen una flecha y pónganle luces quísticas. Y por último, de esto, estas proyecciones que ven acá, sáquenle una flechita más y coloquen proyecciones papilares. Proyecciones papilares de epitelio cilíndrico. No creo que les pregunten esto, pero bueno. De epitelio cilíndrico, igual les tengo que dar. Acidófilo oncocítico. ¿Está? Epitelio cilíndrico, acidófilo, bien rosado, bien, oncocítico. Muy bien. Punto final. Lo único, fíjense nada más, que es de buen pronóstico, que no deja recidiva, y se llama cistoadenoma. Cisto significa quistes, ¿está? Porque forma luces quísticas. Papilar por las papilas estas que se proyectan, ¿sí? Y linfomatoso porque, bueno, tienen la reacción linfoidea acá, ¿no es cierto? El centro germinativo, el tejido linfoideo está alrededor. De ahí deriva el nombre. ¿Estamos? Muy bien. ¿Alguna duda, pregunta que quieran hacer? ¿Qué es importante del apunte? Si quieren tener en cuenta, primero que todo, en primer lugar, ¿qué es cialoadenitis esclerosante crónica y qué es cialometaplasia necrotizante? Esos dos tengan en cuenta, ¿sí? Sí o sí. Después, bueno, el síndrome de Sjögren, está, ese tengan en cuenta. Y de los tumores, tengan en cuenta qué glándula es la más afectada por tumores, ya sean benignos o malignos, ¿sí? ¿Cuál es la glándula más afectada? ¿Cuáles son las glándulas que más riesgo tienen de padecer cáncer? ¿Está? Y después, ¿cuál es el tumor de glándula, el tumor benigno de glándula más frecuente? ¿Cuál es el tumor benigno de glándula más frecuente? El adenoma pleomorfo. Muy bien, está. No se olviden eso. ¿Y el maligno? El carcinoma mucoepidermoide. Muy bien. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, y se estudian bien el adenoma pleomorfo. O sea, no es que se estudian bien, no hay mucho para decir, pero tengan en cuenta el origen, ¿está? Que fue pregunta exacta. Otra cosa, tengan en cuenta el cuadrito comparativo entre tumor benigno y tumor maligno de glándula, ¿está? Que tiene sus propias particularidades. Muy bien, eso. Con eso estamos. ¿Alguna duda, pregunta que tengan? Bien. Antes de continuar, voy a ir un minutito a un apunte acá. Ya terminamos, ¿sí? Después lo de cáncer bucal es
cortito, pero no quiero dejar de darles. Aguarden un minuto que tengo que buscar algo. No quiero dejar de darles el carcinoma mucoepidermoide, que es muy importante. ¿Está? ¿Se acuerdan que ese nosotros habíamos visto cáncer bucal? Y ese yo les dije que les iba a dar acá, en este momento. Así que vamos a ver, no es difícil, es bastante llevadero el tema. Y es muy parecido al carcinoma epidermoide, ¿no es cierto? Lo que pasa es que... ahí está, muy bien. Lo que pasa es que, bueno, es de glándula. ¿Está? Muy bien. Cualquier cosa que no puedan ver, me avisan. ¿Sí? Acá. A ver, esperen, antes de empezar. ¿Qué quiste podía evolucionar a esta entidad que vamos a ver ahora? ¿Qué quiste odontogénico podía evolucionar? ¿Cómo? Perdón. ¿Dentígero? Muy bien, muy bien. Excelente. Acuérdense que el dentígero tiene 3 tipos de evolución. ¿Sí? Este es uno, que es el menos frecuente. Dato a tener en cuenta. El carcinoma epidermoide, si bien puede derivar de un quiste dentígero, pero es el menos frecuente de los 3 que se pueden dar. Perdón. Segunda entidad, ¿a qué otra entidad podía evolucionar el dentígero? ¿Cómo dijiste, Wendy? No te escuché. ¿A qué otra entidad podía evolucionar el quiste dentígero? Al epidermoide, al mucoepidermoide podía dar lugar a una evolución, digamos, una meloblastoma. Creo que era. Muy bien, muy bien. Bueno, acuérdense, 3 son. El quiste dentígero puede evolucionar esos 3. Ameloblastoma uniquístico, epidermoide y a este, que es el mucoepidermoide. El menos frecuente de los 3 es el mucoepidermoide. ¿Está? Bueno. Entonces, vamos, fíjense. El carcinoma mucoepidermoide, ¿de dónde viene? De acá. Esa es una. Por evolución del quiste odontogénico. Por evolución del quiste odontogénico, en este caso, el más frecuente es el quiste dentígeno. Y del odontógeno glandular también, pero bueno, más es en el dentígeno. ¿Está? También se puede producir por agentes carcinogénicos que actúen sobre la glándula, obvio, o por malformaciones congénitas. ¿Está? Restos epiteliales que quedan metidos dentro de los huesos maxilar o mandibular y que esos restos epiteliales, ¿sí? A su vez pueden evolucionar, ¿no es cierto?, a esta entidad. ¿Sí? Bien. Esto se puede dar en cualquier edad, pero suele darse más o menos entre los 30 y 50 años. ¿Sí? Esa es, digamos, la frecuencia de edad de presentación. ¿Está? No sé, marquen ese dato. ¿Sí? La glándula salival que más frecuentemente tiene la evolución, ¿no es cierto?, es la parótida. ¿Está? No obstante, se puede dar en otras glándulas, ¿sí?, como la submandibular o las menores palatinas. ¿Está? Muy bien.
Muy bien. Bueno, fíjense que este tumor, este es malísimo, ¿eh? Tiene un comportamiento siempre agresivo. Y no solamente eso, sino que, miren, esto marquen, tiene un alto potencial de llevar a cabo metástasis porque no tiene cápsula. Es un tumor que no presenta cápsula, no tiene. Igual que el epidermoide, ¿no? Pero a diferencia del epidermoide, el epidermoide a veces no hace metástasis. Este sí, este siempre quiere hacer metástasis. ¿Está? Es muy infiltrante, ¿sí? Destruye los huesos maxilares, por eso son muy agresivos. Y ya les digo, tiene alto potencial de metástasis. Clínicamente hay dos tipos, o sea, dependiendo de su evolución, ¿no es cierto? Hay uno que se llama carcinoma mucoepidermoide de baja malignidad, supuestamente, y hay otro que es de alta malignidad. ¿Está? Vamos a ver cómo nos damos cuenta. Clínicamente, estoy hablando de la clínica. El de baja malignidad, el crecimiento del carcinoma mucoepidermoide es lento, no duele, pero miren, ya da metástasis a ganglio, o sea, cero onda, da metástasis a ganglios de cabeza y cuello. ¿Está? Dice baja malignidad, pero da metástasis, o sea. En cambio, el de alta malignidad, el crecimiento es rápido, ¿sí? Se adhiere a planos más profundos, está, miren, ya va tomando planos más profundos, da dolor, ulcera la superficie de la mucosa que lo recubre, está, puede ulcerarse, compromete el nervio facial, por lo cual va a dar una parálisis del lado afectado, está. Y miren, metástasis a ganglios, pulmón, cerebro, hueso. Se va para todos lados, ¿no es cierto? Esos son los de alta malignidad. Así que clínicamente se puede deducir ¿sí? Cuál es el pronóstico, si es de alta o de baja malignidad. ¿Está? Y en los dos casos da metástasis. Por eso marquen esta característica que tiene este tumor. ¿Sí? Hasta acá, ¿alguna duda, pregunta que tengan? Wendy, entonces lo más importante sería que, bueno, que lo primero que marcamos en el factor predisponente, que son malformaciones congénitas, sería. No, o sea, Después, ¿cómo sería? de los factores predisponentes hay tres cosas. La malformación congénita es una, ¿sí? Son restos de epitelio glandular que quedan atrapados en los huesos. Esa es una. Sí, sí, se marqué. Después hay otra que son los agentes carcinogénicos que actúan sobre la glándula, ¿sí? Ya sea físicos, químicos, biológicos, los que sean, ¿está? Y la tercera son los quistes. De tres origen tiene, ¿está? Segunda cosa, edad. Tercera cosa importante, ¿qué glándula es la más afectada por este carcinoma? Y una característica de estos carcinomas mucoepidermoides que son muy agresivos, son infiltrativos y producen metástasis. ¿Está? Tienen alto potencial de metástasis, ¿está? Porque no tienen cápsula. No se olviden que clínicamente hay dos tipos, el de alta y el de baja, y tienen sus características cada uno, ¿sí? Y hasta ahí dimos. Hasta acá, ¿alguna duda, pregunta? Muy bien. A ver, vamos a hacer
porque acá ya termina. Les muestro la histopatología y está. Ya terminamos el carcinoma mucoepidermoide. Les pregunto algo. Si a su consulta llega un paciente, vamos a hacer así. Llega un paciente a la consulta de ustedes con una tumefacción por vestibular, zona del gonion, zona del ángulo de la mandíbula. O sea, zona de molares. Tumefacción, zona de molares. Con asimetría facial y todo. Él cuenta que esa tumefacción tiene un tiempo de evolución de 3 meses. ¿Sí? Y, bueno, resulta ser que viene a la consulta, le duele el tumor, le duele el tumor. Y, bueno, además de eso, también le pedimos una radiografía panorámica y hay un tercer molar que está ahí retenido y que alrededor, ¿no es cierto?, está esa masa tumoral, esa lesión que nosotros vemos. ¿Está? Con todos, y tiene adenopatías, o sea, tiene ganglios inflamados del mismo lado en cabeza y cuello. ¿Está? Esos ganglios no le duelen. ¿Estamos? Entonces, primero que todo, quiero saber, ¿cuál es el posible origen? ¿Cuál es el posible origen de ese tumor? Por evolución de un quiste. Muy bien, evolución de un quiste. Si está alrededor de un tercer molar retenido, ¿qué quiste sería? Está alrededor, sería el Alrededor dentígero. de la corona. Uh-huh. El dentígero, Wendy. Dentígero. Bien. El dentígero. Está muy bien. Bueno, ahí ya tenemos el origen del caso clínico. Ahora, quiero saber que, según la clínica, ¿qué grado de malignidad sería? Dice Baja. dice que tiene un tiempo de evolución de 3 meses. O sea, creció bastante rápido. ¿Sí? No fueron 5, no fue un año, un tiempo de evolución de 3 meses. ¿Está? Se fue a los ganglios de cabeza y cuello, lo que nosotros vemos ahí en el momento. ¿Está? Crecimiento rápido, ganglios de cabeza y cuello. ¿Qué más les había dicho? Duele. Pero Wendy, ¿no habías dicho que tenía la asimetría facial normal, digamos? ¿Tiene asimetría facial? Normal, no. Eso entendí. Entonces Normal, sería no. de alta malignidad. Muy bien, es de alta, porque el crecimiento es rápido, duele. Vemos que se fue a ganglios linfáticos, otro lugar no vemos, ¿sí? Entonces, haríamos pedido de estudio para ver si hay en otro lugar, ¿no es cierto? Pero hasta el momento vemos solamente en los ganglios linfáticos ahí regionales, ¿está? Pero con el dolor, el crecimiento rápido, la simetría facial que se ve, ¿está? Podríamos deducir que podría ser de alto grado de malignidad. ¿Está? Muy bien. Acuérdense que el otro no duele y crece lentamente. ¿Sí? Si bien hace metástasis a ganglios regionales, pero crece muy lento. ¿Está? Su velocidad es lenta. Muy bien. ¿Hasta acá alguna duda, pregunta que tengan? Bien. Vamos por último a la histopatología. Antes de explicarles estos, que son, vieron que para el carcinoma epidermoide ustedes estudiaron los grados de Broders, ¿sí? Bueno, acá hay otros, acá se usa otra gradación, ¿sí? Que es el carcinoma mucoepidermoide de grado alto,
de malignidad de grado intermedio o de grado bajo. ¿Está? Ya vamos a ver a qué se refiere. Antes de explicarles los grados, vamos a ir a la histopatología, que es bastante particular, ¿sí? Primero que nada, tienen que saber que en la histopatología vamos a ver 3 tipos de células. ¿Está? Dentro de esas células hay unas que se llaman células mucosas, otras que se llaman células epidermoides y una más que se llaman células intermedias. ¿Está? Son estas 3. Células mucosas, las intermedias que no sirven para nada, y las epidermoides. ¿Está? Esos 3 tipos de células vamos a ver. ¿Sí? Las células mucosas se ven acá, en estos acinos, que ustedes pueden apreciar acá, que son de color clarito, ¿no es cierto?, por la mucina. Bueno, esas son todas celulitas mucosas. ¿Está? Acá también, ¿eh? Todas células mucosas formando acino de glándula. ¿Está? Esas son normales, ¿eh? Esas no tienen nada. ¿Sí? Son células comunes y corrientes de la glándula. Después están estas otras. Estas sí son las importantes. Las células epidermoides forman así estos islotes parecido a un epitelio plano, estratificado, pero que contienen atipías. O sea, si a ustedes le preguntan cuáles son las células del carcinoma mucoepidermoide, que son las que contienen las atipías, que son las que se las consideran malignas, ¿no es cierto? Son las epidermoides. Ellas son las que tienen macrocariosis, hipercromasia, anisocariosis, mitosis, poiquilocariosis, etc. ¿Está? Las epidermoides son las malas acá. ¿Sí? Las otras, nada. ¿Sí? Las mucosas son normales. ¿Está? Entonces tienen mucosa acá, epidermoides, todo este islote. Hasta incluso, miren, puede haber perlas o remolinos córneos. Acá también, miren, hay otra histopatología que tiene perlas o remolinos córneos dentro de ese islote. ¿Está? Y después hay unas chiquititas acá, bien redonditas. Acá, por ejemplo, o acá. Son pequeñitas, redonditas. Que esas son las células intermedias, no sirven para nada. No tienen ninguna función, digamos. Están como de relleno ahí. ¿Está? Así que si a ustedes le preguntan cuáles son las células malignas en este tumor, acuérdense, epidermoides. ¿Sí? Todo lo demás que ven, todo esto, es todo estroma. Estroma de tejido conjuntivo que le nutre, le soporta, le rodea al tumor y demás. ¿Está? Muy bien. Bueno, fíjense, las células epidermoides son células planas estratificadas, ¿sí?, que remedan justamente al epitelio pavimentoso y son las que tienen las atipías. ¿Está? Las células intermedias son chiquititas, pequeñitas, con el núcleo bien basófilo, bien redondito, están ahí, de onda. Y las últimas, que son las células mucosas normales, que tienen el citoplasma clarito, ¿está? Porque tienen mucina, y bueno, son las que forman luces o acinos glandulares, ¿está? Bien. ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta que tengan? Si a ustedes le dicen, les pueden poner un enunciado que diga parénquima tumoral
formado por células de diferenciación epidermoidea con atipías. Luego en otros sectores se ven células mucosas y algunas células intermedias. ¿Está? Rodeados por un estroma de tejido conjuntivo. Entonces ustedes saben que si está la epidermoidea, la mucosa y las intermedias, ¿sí? Entonces es un carcinoma mucoepidermoide. ¿Está? Pueden poner así. O en vez de poner células mucosas, le ponen células con citoplasma claro. Y ustedes saben que son mucosas, ¿no es cierto? Wendy, las perlas y los remolinos, ¿dónde estaban? En el islote de células epiteliales, acá. De células epidermoides, perdón. ¿Sí? Gracias. A veces hay y a veces no hay esas perlas. ¿Está? Pero vieron que en el carcinoma epidermoide que dieron la otra vez, dentro de lo que es cáncer bucal, el más frecuente, vieron que ese carcinoma tiene perlas y remolinos córneos. A ver, es como que se combina ese carcinoma epidermoide en una glándula salival. ¿Está? Es eso lo que ocurre. ¿Sí? Ustedes tienen el islote, digamos, del carcinoma epidermoide, por decirlo así, dentro de la glándula. ¿Está? Bueno, de acuerdo a la histopatología que les expliqué recién, que tiene estas 3 celulitas, miren, ahora sí vamos a los grados de malignidad. Tiene grado alto, grado intermedio, grado bajo. ¿Sí? Grado alto es cuando prácticamente todo el carcinoma mucoepidermoide está compuesto por células epidermoides. ¿Está? O sea, las células epidermoides son las que más predominan en el tumor. Y hay poca cantidad de células mucosas. Entonces ahí decimos que de alto grado de malignidad. ¿Está? El grado intermedio no son por las células intermedias, no, nada que ver. Esas ya le digo, no sirven para nada, están ahí de relleno. ¿Está? El grado intermedio hay una variable cantidad de células mucosas, eso sí, o sea, existe un poquito más de células mucosas que la anterior, pero hay unas células que no llegan a volverse atípicas, o sea, van en vía, pero no llegan a ser atípicas. ¿Está? Es esto que dicen célula sin diferenciación epidermoide. ¿Está? O sea, todavía no llegaron a ser malignas, van en vía. ¿Sí? Entonces hay como una igualdad entre esas células sin diferenciación epidermoide y las células mucosas. ¿Sí? Ya casi están la misma cantidad entre los dos. ¿Está? El tema es si esas células que todavía no se diferencian en epidermoide, si en algún momento lo hacen, ¿no es cierto? Y ahí sí, van a pasar a una de alto grado, ¿verdad? ¿Eso se comprendió por las dudas? Porque ustedes saben que viene así, de una célula epitelial normal, bueno, esa puede sufrir una transformación, ¿verdad? Quedan iniciadas y después de ser iniciadas pueden evolucionar a una célula atípica, ¿no es cierto? O transformada, ¿verdad? Bueno, estas son como las iniciadas, por decirlo así. Todavía no llegan a ser las malignas. ¿Está? Quedan ahí en un estadio previo. ¿Está? Serían estas que dicen sin diferenciación epidermoide.
Y después sí tienen células mucosas, obviamente, pero bueno. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Bien, y el último es el de bajo grado de malignidad, que bueno, predominan las mucosas. ¿Está? Entonces así, alto grado predominan las epidermoides, bajo grado predominan las mucosas. Y la de grado intermedio hay un número equiparable, o sea, igual, entre las células mucosas y unas células que se llaman células sin diferenciación epidermoide, ¿tá? Que no llegaron todavía a ser las malignas, las epidermoides. ¿Tá? Muy bien. ¿Alguna duda, pregunta que haya quedado? De patología de glándula, entonces, acuérdense, cialodenitis esclerosante crónica, cialometaplasia, que acuérdense que son del grupo de las reactivas u obstructivas, el síndrome, ¿sí? Y las dos neoplasias, además de saber algunas de las generalidades, ¿no es cierto?, que yo les marqué, las dos neoplasias que tienen que saber es el adenoma pleomorfo, que es cortito, ¿sí? Y el mucoepidermoide, ¿está? Sí, sépanlo bien. Muy bien. ¿Alguna duda, pregunta que tengan, que haya quedado? Bien. Vamos a ir al último de los temitas que nos quedan, ¿sí? Con esto culminamos. Vamos a ir a esto, ¿sí? Que son generalidades nada más. Y yo ya en un minutito vuelvo, aguárdenme un minutito nada más, y ya continuamos con esto, ¿sí? Son algunas generalidades a tener en cuenta. ¿Está? Les dieron, este teórico es nuevo, así que bueno, vamos a ver si entra o no entra. Bien, aguárdenme un minutito nada más. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a
vamos a terminar la clase de hoy. Ya queda poquitito. Y les voy a mostrar nada más este apunte, que ya les digo, este teórico es nuevo, ¿sí? Más que nada son generalidades a tener en cuenta nada más. Perdón. Y en primer lugar, dentro de esto, fíjense, nosotros acá tenemos dos tipos de cáncer que estamos viendo, ¿no? Uno que se presenta como una, bueno, que es la presentación más frecuente, ¿no es cierto? Que se presenta como una lesión ulcerada con los bordes sobreelevados, ¿sí? Fíjense que está ahí en el borde lateral de la lengua, borde lateral y posterior de la lengua. Y otro que tiene como una forma vegetante, ¿verdad? En forma de coliflor, le decían. Entonces yo quiero saber, a ver, según lo que ustedes recuerden, ¿no? ¿Cómo se llama este carcinoma que vemos acá? Que es el más frecuente. ¿Puede ser el espinocelular, Wendy? Muy bien, carcinoma espinocelular o epidermoide, que es lo mismo, ¿verdad? Y este, que tiene esta forma de coliflor. ¿Puede ser, Wendy, el verrugoso de Ackerman? Muy bien, excelente. Muy bien, entonces acá tenemos el verrugoso de Ackerman. ¿Qué relación tiene con este? ¿Hay alguna relación o no? ¿Es la evolución del espinocelular? ¿Es la evolución? Una variante, perdón. Ah, bien. Ahí estamos. Es una variante, es una variante del espinocelular. Pero una variante más benigna, le dicen, ¿está? Porque si uno acá ya estamos medio complicado, ¿no? Pero si uno lo toma a tiempo, ¿sí? La verdad que funcionan bastante bien. No suelen hacer metástasis estos, a diferencia de estos que sí hacen, ¿está? Y miren, para acá, a más o menos, y la mitad de la lengua hay que extirpar. Y no sé hasta dónde atrás está, porque acuérdense siempre con margen, ¿sí? Tengan en cuenta. Este es más pequeño inclusive, pero sí. Te consulto, capaz ya explicaste. ¿Qué es lo que significa margen de seguridad? Margen de seguridad es el tejido que aparentemente se ve como sano. Ah, bien. El que circunscribe al tumor. ¿Está? Ah, dale. Ah, sí, gracias. Muy bien. Bueno, ahí tienen los dos carcinomas, ¿sí? El más frecuente es el epidermoide y después, bueno, tenemos también el otro que es su variante, que es el verrugoso. ¿Está? Después está el carcinoma vasocelular, pero ese no es frecuente en boca. ¿Está? Así que lo sacamos de acá, de cáncer bucal. Bueno, siempre para que aparezcan estas lesiones necesitamos que haya un acondicionamiento previo, ¿sí? O sea, necesitamos que hayan factores que estén influyendo. No son los que originan al cáncer, pero sí están ahí, ¿no es cierto? Irritando, influyendo constantemente. ¿Está? ¿Qué son los agentes carcinogénicos? ¿Sí? Ustedes ya lo saben. Bueno, ¿cómo se manifiestan estos cánceres? Acá tienen algunos signos y síntomas que aparecen. El crecimiento o la tumoración, ¿no es cierto? Estas lesiones que ven acá, en cualquiera de los dos, ¿sí? Provocan un crecimiento nuevo
De hecho, eso significa neoplasia. ¿Está? Crecimiento nuevo. Anormal totalmente, ¿eh? Además, puede presentar, sobre todo cuando es cáncer, puede presentar hemorragia. ¿Sí? Entre paréntesis coloquen acá, sin enfermedad gingivo-periodontal existente. ¿Eh? Sin enfermedad gingivo-periodontal existente. ¿Está? O sea que, digamos que no tiene gingivitis, no tiene periodontitis, nada de eso, pero tiene hemorragia. Tiene hemorragia bucal. ¿Está? Muy bien. Movilidad dental. En este caso de la lengua no, pero si el carcinoma epidermoide o verrugoso aparece en las encías, ¿está? Ahí sí, o en la mucosa alveolar, entonces ahí sí puede llegar a producir una movilidad dental. ¿Está? Movilidad dental. Y entre paréntesis coloquen acá, sin pérdida de tejido de soporte. ¿Dónde, Wendy? Al lado de movilidad dental. ¿Sí? Entre paréntesis, sin pérdida de tejido de soporte. ¿Está? Sin pérdida de tejido de soporte. Claro, no hay una periodontitis. No es por periodontitis la movilidad que está teniendo, es por el tumor. ¿Está? Muy bien. Y lo mismo la hemorragia, no es por la periodontitis o la gingivitis, es por el tumor. ¿Está? Bueno. La forma más frecuente de este carcinoma epidermoide es una úlcera de bordes sobreelevados, indolora, así que se aparece en la boca. Bueno, tener en cuenta a ver si es el carcinoma epidermoide o no, o qué carcinoma o qué enfermedad es. ¿Está? Si les aparece una úlcera de bordes sobreelevados en el paladar, ¿cuáles podrían ser sus posibles etiologías? O sea, ¿cuáles podrían ser sus posibles diagnósticos? Perdón. ¿Podría ser un mucoepidermoide, Wendy? Muy bien, puede ser un mucoepidermoide, bien, que afecta a las glándulas palatinas. ¿Qué más? ¿Este puede ser o no? El epidermoide. Sin miedo, ¿eh? Total, acá podemos equivocarnos. Sí. Sí, muy bien, muy bien. Puede ser un epidermoide en paladar, tranquilamente. Puede ser un mucoepidermoide, un epidermoide común en el paladar, o qué más que dimos hoy. Papera puede ser. ¿En el paladar puede ser la papera o no? ¿Qué dicen ustedes? Había una patología que hoy vimos, que justamente el diagnóstico diferencial se hacía con este carcinoma epidermoide o con el mucoepidermoide, que era una úlcera de bordes sobreelevados, en la zona del paladar principalmente, y que era la cialometaplasia
necrotizante. ¿Está? Miren todas las posibilidades que hay, ¿no es cierto? La papera no, porque la papera es de la parótida. ¿Está? No tiene nada que ver con las glándulas palatinas. Pero fíjense cómo podemos confundir distintos diagnósticos. Hay uno ahí que es una necrosis, por ejemplo, nada que ver, o reactiva, ¿no es cierto? Y hay dos posibles cánceres que se pueden dar. Y todos se manifiestan con la forma de úlcera de bordes sobrelevados. ¿Está? Entonces, tengan en cuenta, ¿sí?, que es una manifestación muy frecuente y que puede significar varias etiologías. Por eso siempre hay que hacer estudios complementarios, ¿sí?, para saber qué es. ¿Están? Sobre todo histopatológicos, ¿sí? La localización más frecuente de estos cánceres, de los carcinomas epidermoides, miren, les voy a decir, labio en un 35%. ¿Está? Borde y cara ventral de la lengua, 25%. Y después va bajando. Piso de boca, 20%. Y después ya se distribuye lo que queda, ¿no es cierto? Lo demás que queda de porcentaje se distribuyen en otros sectores de mucosa bucal, ¿sí? O sea que si les preguntan cuál es la localización más frecuente, labio y borde lateral y cara ventral de lengua. ¿Está? Acuérdense eso. Las otras localizaciones pueden ser paladar blando en un 15%, encía y mucosa alveolar 4%, o sea, nada. Y el resto de la mucosa bucal, 1%. ¿Cuánto era encía y mucosa alveolar? 4%. ¿Está? Bien, no se olviden cuál es el más frecuente. Y sobre todo, en el maxilar inferior, más que o sea, en la mandíbula, más que en el maxilar superior. ¿Está? Muy bien. Bueno, si por ahí les preguntan, suelen preguntar localizaciones del carcinoma epidermoide, y sí, nosotros sabíamos que era una úlcera de bordes sobrelevados, indurados, ¿no es cierto? Que tenía más localización en los bordes laterales de la lengua y en el labio, ¿no es cierto? Más en el labio que en la lengua. Pero fíjense que algo que es nuevo es que se da más en el maxilar inferior, o sea, en la mandíbula. ¿Está? Y bueno, después los otros sí, las otras localizaciones son muy poco frecuentes. ¿Está? Este carcinoma epidermoide que vemos acá, como lesión precursora o lesión temprana, antes era una leucoplasia o una eritroplasia. ¿Está? A medida que esto fue evolucionando, ahí se constituye una úlcera, que es la lesión más frecuente, indolora, de bordes sobrelevados, como ya lo sabemos. O bueno, después puede haber otras formas de presentación, como la verruga, o algún nódulo, ¿está? Etcétera. ¿Está? Pero la más frecuente es la úlcera, ¿sí? Acuérdense de eso. Esas ya son lesiones avanzadas, o sea que ya estamos en presencia de cáncer, ¿sí? Muy bien. Hasta acá, ¿alguna duda, pregunta? Bueno. En cuanto a este otro, que es el carcinoma verrugoso que ustedes me dijeron, de Ackermann, que es una variante, existen obviamente factores o estados que pueden ser precancerosos, como el tabaco, ¿sí?, el alcohol, las radiaciones, los traumas crónicos, ¿sí? Este tumor, este cáncer,
muchas veces estaba vinculado con el HPV, por ejemplo, ¿tá? Así que ténganlo en cuenta. O este que es el virus de Epstein-Barr, ¿está? Las inmunodeficiencias, la falta de vitaminas, ¿verdad? Bueno. Muy bien. Hay algo, a ver, quiero rescatar algo de precáncer cuando dimos, ¿sí? Cuando el paciente fumaba y tomaba, ¿qué pasaba? Tenía más que. Tenía más predisposición a contraer cáncer. Muy bien, tenía más predisposición. ¿Está? Estos dos juntos potencian el efecto, ¿está? O sea, tengan en cuenta eso, ¿sí? Estos dos juntos lo que hacen es generar más riesgo. Si ya el tabaco de por sí ya es riesgoso de que obviamente actúe sobre las mucosas y puedan predisponer al cáncer, si ya el tabaco solito es riesgoso, imagínense el tabaco más el alcohol, ¿está? Ahí se potencia más todavía, ¿sí? Y en los últimos estudios se ha encontrado que, digamos, los que consumen, no solamente que fumen 2 o 3 cigarrillos con una copa de vino o lo que sea, no solamente eso, sino cuanto más consumen, más es la predisposición, ¿está? O sea, son proporcionales, ¿sí? Más consumo, más predisposición, ¿está? Tengan en cuenta ese dato nada más. Muy bien, no se olviden de ese dato, ¿sí? Por ahí les ponen alguna pregunta sobre eso. Como factores de riesgo, bueno, el tabaquismo, ¿sí? Fíjense que hablan del hábito, ¿está? No del cigarrillo como arriba, no el tabaco, ¿sí? Sino del hábito. Bueno, que haya infección por HPV, ¿sí? El virus. Que tengan, bueno, algún desorden potencial de malignización, como por ejemplo alguna lesión precancerosa, leucoplasia, líquen, ¿sí? Eritroplasia, keilitis actínica sería, una úlcera traumática, ¿sí? El lupus también es un desorden con potencial de malignización. ¿Está? Las inmunodepresiones, ¿sí? Entre otros factores que pueden obviamente influir y ser de riesgo, ¿sí? Los genéticos, los nutricionales. ¿Está? Muy bien. Bueno, hasta acá, ¿alguna duda, pregunta? Esto más que nada porque por ahí les pueden decir cuál de los siguientes factores son factores de riesgo o de potencial cancerización, por ejemplo. Entonces, tengan en cuenta todos estos que les nombré. ¿Está? Fíjense, todos estos pueden generar cáncer. No generar, sino predisponer, sería la palabra, ¿no? Después, acá, importante la localización. ¿Cuál es la localización más frecuente? ¿Sí? Labio, borde lateral y cara ventral de la lengua, y en mandíbula. ¿Está? Y bueno, eso podemos rescatar. Y que el tabaco y el alcohol potencian. ¿Está? No se olviden de esos datos. ¿Sí? La forma más frecuente de presentación también les pueden preguntar. ¿Sí? En este espacio les voy a dictar dos cositas, bueno, tres como conceptos, ¿sí? A tener en cuenta. Pongan, uno,
1. Y ahí pongan. Estímulos iniciadores. 2 puntos. Son los que provocan los daños genéticos irreversibles. Estímulos iniciadores, 2 puntos. Son los que provocan los daños genéticos irreversibles. Cuando yo la otra vez le di carcinogénesis, yo le dije lesión genética irreversible no letal. ¿Qué era eso? ¿Alguien se acuerda de ese concepto? ¿A qué hacía referencia? A las mutaciones. Muy bien, a las mutaciones, ¿está? Entonces, los estímulos iniciadores lo que hacen es generar esas mutaciones, ¿está? Las primeras mutaciones. ¿Sí? Y vamos a poner cuáles son los estímulos iniciadores. ¿Está? Van a poner tabaco, virus de HPV y de Epstein-Barr, radiaciones UV, que también inicia, y algunas sustancias químicas. ¿Está? Algún hidrocarburo, por ejemplo. ¿Sí? Tabaco, virus de HPV y de Epstein-Barr, radiaciones UV y sustancias químicas. Esos son iniciadores. ¿Está? Les pueden poner así, los agentes carcinogénicos iniciadores son 2 puntos. Tienen esos. ¿Estamos? Eso es algo nuevo, por ejemplo, antes no se daba así. ¿Está? Así que ténganlo en cuenta. Muy bien, ese es el primer concepto. Segundo concepto, estímulos promotores, que actúan en la promoción, no en la iniciación, en la promoción de la carcinogénesis. Bueno, 2 puntos. Son los que promueven la inflamación crónica, ¿sí? Siempre es crónico, y la proliferación celular. Muy bien. Son los que promueven la inflamación crónica y la proliferación celular. Punto. Esos son los promotores. ¿Está? Y ahí vamos a colocar los ejemplos. Hay uno que se repite. Primero, microtraumas. Eso es un promotor. ¿Está? Segundo, sepsis bucal, o sea, la mala higiene. ¿Sí? Ese también es un promotor. Otro promotor, tabaco. Otro promotor, alcohol. Y el último, agentes térmicos. Agentes térmicos. Bueno, primer pregunta que les voy a hacer. ¿Cuál de todos estos estímulos carcinogénicos que estamos viendo es un iniciador y promotor al mismo tiempo? Tabaco. El tabaco. Muy bien. Cuidado con eso, ¿sí? El tabaco es iniciador y promotor. ¿Está? Y segunda pregunta. ¿Qué estímulo térmico podría ocasionar un cáncer?
No me digan la radiación. Otro. ¿Podría ser el agua caliente del mate? Muy bien. La bombilla. ¿Vieron la bombilla del mate? Que se calienta con el agua, ¿no es cierto? En contacto todos los días, ¿no es cierto? Con la mucosa, con la semimucosa labial, ahí produce. Está una irritación crónica de tipo térmica que puede ocasionar un cáncer bucal, labial. Está. Encima el más frecuente. Muy bien, hasta ahí vamos. Así que al lado de agentes térmicos, además de la radiación solar, que supongamos puede actuar, pónganle injuria térmica de la bombilla del mate. ¿Tá? Injuria térmica de la bombilla del mate. Muy bien. Último concepto que les voy a dictar. Ya estamos terminando, ¿eh? Fíjense, estímulos iniciadores, estímulos promotores y último concepto, ¿qué es la cancerización de campo? Miren si le ponían así en el parcial. Wendy, y hablaron un montón en el teórico. De la cancerización. Sí, se repitió muchas veces. Bueno, entonces vamos a marcar como importante, ¿sí? Cancerización de campo, 2 puntos. Y van a colocar un conceptito, no es muy largo. Teoría que indica que los tumores primarios y secundarios se originan en un área del epitelio previamente acondicionado por la exposición prolongada a por la exposición prolongada a mutógenos medioambientales. Por la exposición prolongada a mutógenos medioambientales. ¿Está? O sea, lo que dice la teoría de cancerización de campo es que previamente, ¿sí?, tiene que haber un acondicionamiento, tiene que existir alguna irritación constante de la zona, ¿sí? Y ahí, al pasar el tiempo con esa irritación, ya sea por tabaco, por alcohol, por las lesiones potencialmente cancerizables que aparecen, y eso, ¿no es cierto?, continúa siendo agredido, hasta que se transforma. ¿Está? Tengan en cuenta eso. Muy bien. Bueno, esos 3 conceptos, cuidado, o sea, tengan en cuenta, ¿sí? Iniciador, o sea, que es un estímulo iniciador, que es un estímulo promotor, ejemplos. Y tercero, que es cancerización de campo. ¿Está? Bueno. Para el diagnóstico de un cáncer bucal,
además de lo que es la historia clínica, el examen clínico, que es una pavada, más el estudio complementario, ¿no es cierto? Obvio que necesitamos. Los estudios complementarios, o sea, con esas tres cosas nosotros podemos hacer el diagnóstico de cáncer bucal, ¿está? Dentro de los estudios complementarios, uno de los más importantes que vamos a hacer es el histopatológico, como ya lo sabemos, y después sí nos acompañamos con estudio de diagnóstico por imagen, ¿está? Otros de laboratorio, otros de biología molecular, ¿sí? La inmunohistoquímica, la inmunomarcación, la fluorescencia, etcétera, ¿no es cierto? De los diagnósticos por imágenes, ¿sí? Podemos basarnos en radiografías, las resonancias nucleares magnéticas y las tomografías, ¿tá? Eso es diagnóstico por imagen, ¿sí? Radiografías, resonancia nuclear magnética y, bueno, las tomografías, ¿está? De ahí, una vez que nosotros tenemos el diagnóstico del cáncer que padece el paciente, siempre con la historia clínica, el examen, los estudios complementarios, vamos a llegar a un pronóstico, ¿sí? Y acá ellos les dieron que existen los factores pronósticos y los factores predictivos, ¿está? Ay, bueno, ya está. Dentro de los factores pronósticos, ¿sí? Tengan en cuenta que, bueno, son aquellos que cuando se diagnostica el cáncer, ¿sí? Nos dan información de cómo va a evolucionar ese cáncer, ¿está? Eso es un pronóstico, ¿sí? Nos va a dar la evolución de la enfermedad, la evolución de ese cáncer. Entonces podemos decir si el pronóstico es bueno, reservado o es malo. Y también decidir qué terapia o qué tratamiento le vamos a hacer a ese paciente. ¿Está? Si yo les digo que un carcinoma epidermoide es de alto grado, ¿qué pronóstico tiene? ¿Bueno, reservado o malo? ¿Malo sería o no? Ajá, exactamente. Es malo, ¿sí? Porque es de alto grado de malignidad, ¿está? Probablemente ya haya hecho metástasis a cerebro, a pulmón, donde sea, ¿está? Muy bien. Si yo les digo que tenemos un grado de Broder 4, ¿qué sería? ¿Bueno, reservado o malo? Malo también. Malo también, ¿está? Muy bien. Así es como pueden pronosticar una enfermedad. Decir, bueno, esta enfermedad no es buena, o sea, tiene un pronóstico malo, ¿sí? Y por lo tanto el tratamiento quizás no resulte, ¿está? O al contrario, ¿no? Muy bien, perdón. De los factores predictivos, esto no nos da la evolución de la enfermedad, ¿sí? No nos dice si la enfermedad va a ser buena, reservada o mala, si va a responder o no va a responder a la terapia, pero sí son útiles para dar información de pacientes que pueden responder bien a un tratamiento, ¿está? Para eso sirven los predictivos, ¿sí? Nos va a dar información de aquellos pacientes que aparentemente tienen un pronóstico bueno, entre comillas, y que pueden llegar a responder al tratamiento, ¿está? Esos son los predictivos, ¿sí? Siempre los factores predictivos ustedes lo van a obtener una vez que ya saben el pronóstico, ¿sí? Si su pronóstico es bueno, probablemente esos pacientes puedan responder bien a un tratamiento, ¿está? Si el pronóstico es malo, ustedes van a decir, ah, no, la predicción de esta enfermedad es que no responda,
que no responde. No sabemos si responderá o no. ¿Sí? Solamente aplicando el tratamiento nos vamos a dar cuenta. Pero uno puede predecir que el paciente va a responder o no. ¿Está? Por eso se diferencian entre pronósticos y predicciones, ¿sí? Que no es lo mismo. ¿Está? ¿Eso se comprendió por las dudas? Sí, Wendy. Bien. Bueno, por último, bueno, ¿qué factores están relacionados con respecto al enfermo, con respecto a la enfermedad y al tratamiento? ¿Está? Factores en relación con esas tres esferas, ¿no es cierto?, que se estudian durante la enfermedad. Primero que nada, con respecto al enfermo, se estudia lo que el enfermo relata, o sea, toda la sintomatología, todo lo que siente, el malestar, dolor, alguna particularidad, ¿no es cierto?, que él sienta, ¿sí? Toda la sintomatología en primer lugar. Eso es lo primero que se estudia para el enfermo. El sexo y la edad, ustedes ya saben que sí o sí, es importantísimo, ¿sí? Según estudios, se ha determinado que el sexo más frecuente es el masculino, ¿sí? En una relación de 2 o 3 hombres, cada una mujer. ¿Está? 2 o 3 hombres, cada una mujer. ¿Sí? Es más en el sexo masculino que se da el cáncer bucal. ¿Sí? Y la edad empieza con 40 años, ¿sí? Pero en el momento en que se diagnostica el cáncer bucal es entre los 60, 65 años. ¿Está? Para que tengan en cuenta, ¿sí? O sea, ya empezó hace bastante tiempo, a los 40, pero el momento en que se diagnostica es 60, 65. Eso es lo que quieren ahora con las distintas campañas de cáncer bucal, quieren como achicar esa brecha, ¿sí? Que se diagnostique ya tempranamente, ¿sí? Porque si no ya están muy evolucionados los cánceres, ¿no? Bueno, además de ver lo que es sintomatología del paciente, el sexo, la edad, bueno, las condiciones socioeconómicas y los hábitos, obviamente, que influyen, ¿tá? Todo eso se va a estudiar en los factores que tienen que ver con el enfermo. En los factores que tienen que ver con la enfermedad, en este caso, perdón, en este caso, bueno, obviamente vamos a estudiar la patogenia, el mecanismo, ¿sí? ¿Qué desórdenes genéticos puede tener, ¿no es cierto?, digamos, con respecto o en relación a la enfermedad, ¿sí? Y acá vamos a tener en cuenta la localización del tumor, ¿sí? El estadio, el TNM, en el cual se encuentre, está, y el tipo, grado histológico y aspectos moleculares o genes que estén implicados. ¿Sí? Todo tiene que ver con factores relacionados a la enfermedad. ¿Está? Muy bien. Y por último, los factores en relación al tratamiento, si responden o no. ¿Está? Así de simple. Si se curan o no. Muy bien.
Bien, por último, ahí ya terminamos esto y les voy a dar unos datitos nada más que han dado en el teórico. Pongan acá. 1. Frecuencia de presentación. Estos son datos, pero no sé si les van a preguntar. Algunos ya lo saben en realidad. Frecuencia de presentación y coloquen cáncer de cabeza y cuello. Cáncer de cabeza y cuello representan el 7% de las neoplasias del organismo. Disculpa, Wendy, ¿en dónde tenemos que poner eso? Acá abajo. Frecuencia de presentación, 2 puntos. Cáncer de cabeza y cuello. Representan el 7% de las neoplasias del organismo. Esto según el teórico, por las dudas. De ese 7%, 2 a 4% es el cáncer bucal. Eso tengan en cuenta, ¿sí? De ese 7%, 2 a 4 es cáncer bucal. Bastante, diríamos. Y si fuese 4 es más de la mitad. ¿Está? Bueno. El carcinoma más frecuente de cavidad bucal es... ¿Quién es? ¿El el epidermoide? Muy bien, el epidermoide. Está 90-95%. ¿Vamos? Eso tengan en cuenta. Creo que ese dato ya lo tenían. Bueno. Ahora, ¿vieron que pusieron de titulito frecuencia de presentación? Y ahí les dije tipo los porcentajes que se daban en cabeza y cuello y cuánto era el porcentaje en cavidad bucal. Y de ese 2 a 4, el más frecuente es el carcinoma epidermoide. ¿Sí? Ahora vamos a poner otro título. Importante. Son como generalidades, ya le digo así, como cosas que fueron tirando en el teórico y me parece que por ahí puede haber alguna preguntita. El diagnóstico, pongan, el diagnóstico generalmente es tardío. ¿Sí? El diagnóstico, por lo general, es tardío. El 50% de los pacientes mueren de cáncer bucal. Bien. Y última cosita que les voy a decir. El carcinoma epidermoide, ¿no es cierto?, puede tener 4 estadios, ¿sí? El estadio 1 y 2 del carcinoma epidermoide tiene una sobrevida de 80%. Es altísima. O sea, si nosotros encontramos al carcinoma epidermoide en sus primeros estadios, que son el... hay buena posibilidad de que el paciente viva. 80%. ¿Está? Estadio 1 y 2, sobrevida del 80%. Estadio 3 y 4, que ya son los más avanzados, la sobrevida se reduce al 25 o 30%. La sobrevida se reduce al 25 o 30%, ¿sí?
¿A qué edad se diagnosticaba generalmente, o sea, más frecuentemente, el carcinoma? A los 60. Muy bien, los 60. Pero ¿a qué edad realmente comenzaba a formarse? A los 40. Bueno, ahí está. ¿Sí? O sea que cuando nosotros nos damos cuenta que es un cáncer, ya está recontra avanzado. ¿Está? Y ahí tenemos que tener en cuenta que ese paciente tiene una sobrevida de un 25 a un 30%. ¿Está? ¿Puede sobrevivir? Sí, puede. ¿Está? Pero se reduce demasiado. ¿Estamos? Muy bien. Wendy, perdón. Sí, decime. ¿Es 60 o 70? ¿Dónde? La edad. 60. 60 a 65 años. ¿Está? Muy bien. Y eso es todo. Esas son todas las generalidades que les quería contar. ¿Sí? No se olviden entonces, para terminar, primero que todo, la localización más frecuente del cáncer bucal. ¿Sí? Primero que todo, localización más frecuente del cáncer bucal. ¿Sí? Labio. ¿El labio sería o no? Labio, muy bien. ¿Después quién le sigue? El borde lateral y cara ventral de lengua. Muy bien. ¿Y más en maxilar superior o en maxilar inferior? El inferior. Muy bien. Bueno, eso tengan en cuenta. Segunda cosa. El tabaco y el alcohol, acuérdense que se potencian. Más riesgo todavía. Y si consumimos mucho tabaco y alcohol, más riesgo todavía. ¿Está? No se olviden qué son los estímulos inductores, los estímulos promotores, ejemplos de cada uno. ¿Cuál es un inductor y promotor al mismo tiempo? ¿Sí? ¿Y cuáles son los estímulos promotores térmicos? O sea, ¿cuál es el ejemplo que les di? ¿Cuál era el ejemplo que les di? La injuria térmica de la bombilla del mate. Muy bien, excelente. No se olviden que es cancerización de campo, que es el acondicionamiento previo del tejido. ¿Está? Y bueno, ¿en qué sexo se da más el cáncer bucal? En el masculino. Muy bien. Y no se olviden, la edad en que empieza a formarse y cuándo se detecta. ¿Está? Eso no se olviden. No se olviden cuál es el cáncer más frecuente de la boca. ¿Sí? Y cuál es cuál es la sobrevida si yo tengo un carcinoma en estadio 3. ¿25 al 30%? Muy bien, está. Muy bien, muy bien. ¿Preguntas, consultas que tengan? ¿Cuál es el tumor benigno más frecuente de glándula? El adenoma pleomorfo. Muy bien. ¿Y de qué células deriva? Mioepiteliales. Muy bien. No se olviden que esas hacen el ordeñe. Le digo así porque el año pasado había una pregunta de eso. Muy bien. Muy, muy bien. Bueno, estamos entonces. Bueno, estaba pensando que yo el lunes, el martes, no les quiero quitar tiempo de... Vieron que ustedes creo que ya terminaron semio, ¿o no? Sí, Wendy, ya terminamos. Terminaron semio. Bueno, ¿y qué más terminaron,
para saber nada más los horarios y eso. Operatoria. O sea que ahora los lunes tienen libre. Y Tenemos sí, La mañana sí. A la mañana nomás. pero tenemos que ir a un jardín, a los jardines, creo, pero tipo todavía no dijeron los días, tipo martes o lunes, pero no dieron, algunos grupos sí, a otros no. Ahora, Creo que igual no ¿esta tenemos semana? clases. Sí, no tenemos clases igual. O sea, esta semana tienen que ir a un jardín, pero no le dijeron cuándo. Pero es en el Claro, horario de clínica, Wendy, o sea, a la tarde, el lunes y a la mañana, el martes. Bien, o sea, yo les pregunto esto porque yo quería, vieron que el martes nosotros tenemos clase, como nosotros siempre tenemos clase desde las 2:30. Entonces yo pensaba ocupar las siestas y dejarles todo el resto del día libre. ¿Está? ¿Para qué? Para ver repaso y hay un temita que nos está faltando que es la parte de patología linfoide, inmunosupresión, que les quiero dar por las dudas, ¿está? Porque aparte entra. Entonces les quiero dar ese temita y hacer un buen repaso, digamos, un día y el otro día, ¿está? Pero quiero que el de más tiempo que tengan les quede libre como para que ustedes puedan estudiar. Entonces, no sé cómo sería, en qué momento tendrían libre esos 2 días. Y el martes a la siesta y el lunes a la mañana, no sé si a la mañana, creo que el lunes a la mañana, sí. Lunes a la mañana. Claro, porque si nos vamos va a ser en el horario de clínicas, que bueno, suele ser a la siesta los lunes. Está. Bueno, espérenme un minutito. Que A nosotros, bueno, mi grupo le dio ya el horario el lunes el doctor y es a las 2 de la tarde el jardín. Bien.